Buenas tardes. Esta tarde estamos en Roma, en el Matatoio, donde hay una exposición de Dora García que en italiano se llama Conosco un labirinto che è una línea recta. Estamos muy felices de estar con Dora, que es una artista española que trabaja entre Oslo y Barcelona. Es una investigadora, una persona que dedica la sua relación cotidiana con el arte. Y estamos también muy contentos de haber sabido hace poco tiempo que ha obtenido el Premio Nacional de Artes Plásticas de España en el año 2021. Como decíamos, el título es Conozco un laberinto que es una línea recta, que sería la traducción en castellano. Os hago ver el catálogo, y en el mismo, al inicio, Dora escribe lo sdoppiamento, il riflesso, la differenza tra certezza e illusione insieme all'incuriosirci del fantastico nel reale evidenziano quanto sia labile la distinzione fra i tre registri della soggettività. Y en esto hace mención, recuerda a los tres registros de Jacques Lacan, que son el imaginario, el simbólico y el reale. Pero Dora nos cuenta que el título le viene de un cuento de Borges, el cual título, si pronuncio bien, es Tlom Uqbar Orbis Tertius. El texto de Freud es de el texto no es de Freud, es de Borges, el lapsus es mío, el texto es de 1940. En este cuento de Borges, en la primera frase dice: debo la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. Entonces quería preguntarte, Dora, para ti en este momento, ¿cuál sería para ti el concepto de espejo y de enciclopedia? Sí, yo no tengo muy fresco el cuento. Fue la idea de este cuento fue precisamente en relación a Trieste, cuando estaba haciendo la película en el año 2010 sobre el experimento Basagliano. La razón por la que me vino el eco, porque yo de estos cuentos que leí pues cuando tenía 20 años, me vienen de repente así como flashes, ¿no? Allí tiene una estructura de ciudad austriaca, en la que hay una línea recta que va desde el hospital, lo que era el hospital de San Giovanni, hasta el mar. Es recta completamente, y entonces me reía porque una de las enfermeras me contaba que cuando habían estado haciendo la pedagogía con los de Trieste para explicarles que iban a abrir el manicomio y que por tanto los del manicomio iban a andar por ahí, pues habían estado haciendo esta pedagogía, y un día en un bar le dice el del bar, dice: oye, Mariela, que era como se llama Mariela, ¿cuándo vais a soltar a los locos? Y entonces le dice Mariela: loco tú, hace ya 6 meses que hemos soltado a los locos y tú todavía no te has enterado. Y entonces se me vino a mí esa idea, ¿no? Como de, fíjate, o sea, la idea de que conozco un laberinto que es una línea recta, que es que realmente es pasar del hospital hasta pasar a la Plaza de la Unidad de Italia, que es donde estaba este bar, ¿no? Que parece mentira que este hombre le pareciese que fuera algo tan complejo, y en realidad habían ido como rectos, ¿no? Todos estaban ya pues en la sociedad
civil. Y entonces me vino esta frase, lo de conozco un laberinto y una línea recta, y entonces, que hace ya 10 años, volví a leer el texto de Borges, que lo había leído 20 o 30 años antes, y entonces, pues, aparte de esta frase que creo que se dice al final, me llamó mucho la atención la historia esta de los que, la capacidad del lenguaje para fabricar objetos, esta cosa que estaban buscando algo y que el objeto que encontraban dependía de lo que estaban buscando. Esto también es increíble, ¿no? Porque pues puedes empezar a hablar de la idea de cómo los experimentos, cómo el experimentador influye al experimento, ¿no? Y cómo realmente al final todas las cosas dependen de qué es lo que estemos buscando. Encontramos aquello que estamos buscando, lo que no estamos buscando somos incapaces de verlo. Lo que me lleva, estoy contestando un poco así a lo loco, pero me lleva también de nuevo a esta idea del famoso seminario de la carta robada, en la que se dice algo parecido, no estoy muy segura que sea donde se dice, pero una cosa que me impresionó mucho es que solo se pierden las cosas en lo simbólico, porque en lo real no se pierde nunca, en lo real siempre están ahí, solo en lo simbólico se pierden las cosas. Entonces, pues cuando buscas algo siempre estás pensando, está en alguna parte y simplemente en mi simbólico no soy capaz de conectar dónde está esta cosa. Entonces, volviendo a lo que me has preguntado, de el espejo y la enciclopedia, pues en cierto modo también tiene que ver con eso, aunque no puedo hacer una referencia directa al cuento porque no lo tengo muy fresco, pues la idea esa de la enciclopedia para mí es un paradigma de lo que es lo simbólico, un paradigma de la clasificación y sobre todo ahora pensamos que desde un punto de vista muy específico, ¿no? Porque ahora la enciclopedia se relaciona inmediatamente con lo colonial, ¿no? Lo colonial es lo que crea las categorías y por tanto tiene una carga política fuerte esto de la enciclopedia. Pues volviendo a la idea, a estos dos conceptos del espejo y la enciclopedia, pues yo decía que la enciclopedia, digamos, por una parte tiene una parte muy fascinante, que yo creo que es la que le fascinaba a Borges, que es la idea de la clasificación infinita y sobre todo la clasificación absurda, porque la clasificación infinita por naturaleza llega a un absurdo y ahí tenemos todas las cosas borgianas de la clasificación de los monstruos, de los seres imaginarios y todo eso, pero luego por otra parte, digamos que se ha ido cargando con el colonialismo inherente a la enciclopedia, ¿no? Porque esa especie de marco que se colocaba a lo natural, ¿no? Evidentemente no era inocente políticamente. Y por tanto pues tiene una carga siniestra también. Y luego con respecto a los de los espejos, pues hay miles de asociaciones, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención una frase de Bioy Casares, a quien vi cuando era estudiante. Fui a una conferencia de Bioy Casares que dio en Rotterdam. Y entonces allí en la conferencia en Rotterdam contó una historia que decía que él cuando era pequeño recordaba que siempre estaba mirando cuando su madre se estaba vistiendo, esto también me imagino que tendrá muchos ecos freudianos, cuando su madre se vestía en el espejo para salir, y entonces él miraba cómo, digamos, iba transformando su madre de mamá en mujer sofisticada que salía, y entonces él siempre tenía en el pensamiento diciendo, yo quiero contar lo que pasa en el espejo, ¿no? Yo lo que quiero es hablar de lo que pasa en el espejo. Entonces, pues eso no tiene nada que ver supongo que no tenía nada que ver con Lacan en aquel momento, pero teniendo en cuenta que él escribe luego La invención de Morel, que es otra referencia súper importante para mí, La invención de Morel, pues me parece que ha estado presente, y eso es una de las cosas en las que ha estado súper presente, sobre todo en la idea esa de estar fuera, de la necesidad como escritor o como autor de estar fuera de esa realidad que relatas o que cuentas. Siempre estás en el otro lado, ¿no? Nunca estás dentro. Y eso es el espejo. ¿Nos podrías contar, como ayer te hemos escuchado en la conversación que has tenido con el curador de la muestra aquí en Roma,
Y por esto hemos sabido que el piccolo oggetto A, como se llama en italiano, es una primicia mundial. Entonces, queríamos un poco saber si nos puedes contar la descripción o el nacimiento, si se pudiera así decir, de esta performance. Gracias. Sí, pues yo llevo mucho tiempo intentando entender lo que es el piccolo oggetto A. Entonces, como no tengo conocimiento psicoanalítico, yo lo asocio a varias cosas que siempre me han llamado mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, a Freud, que me parece mucho más fácil de entender que Lacan. Entonces, en el famoso ensayo sobre el Unheimlich, pues habla de esta idea, el hecho de ver lo inanimado, animado, lo animado, inanimado, y esta idea de sacarse los ojos, ¿no? Que tiene esta fuerza, porque lo remites a Edipo, también lo remito a la santa esta que es Santa Lucía, ¿no? Santa Lucía, esa impresión de ver, digamos, aquello, o sea, de ver no porque no ves, pero el que algo de tu cuerpo verlo exterior a ti, ¿no? Fuera. Entonces, eso para mí es un poco como el colmo del horror, el colmo del Unheimlich, y lo remito un poco a esta idea del objeto A, porque siempre pienso en esa parte del cuerpo, que evidentemente al final del todo remite a la castración, pero vamos, que hablamos de orejas, hablamos de ojos, hablamos de manos, algo que sabes que ya no puede formar parte de ti más, que estaba contigo y que ya nunca más va a volver a estar contigo, ¿no? Un poco también como la asociación como con el huevo roto, ¿no? El Humpty Dumpty, cómo va a ser posible volver a colocar eso de nuevo, es ya para siempre roto. Y esa era una de las asociaciones que yo hacía con el objeto A, y hablando, porque yo hablo con muchos amigos psicoanalistas, una de ellas me decía, bueno, el objeto A es un objeto que obtura, me decía, un objeto que obtura el agujero, que es otra de las grandes figuras que me fascinan, el agujero que hace el lenguaje en lo real, ¿no? El agujero. Entonces eso, como el objeto que obtura, también me parece una imagen increíble. Y a la vez lo asocio también con nuevas cosas literarias. Hay una imagen que viene de El hombre en el castillo de Philip K. Dick, en el que habla de un personaje que tiene una especie de revelación o de momento de epifanía con un disco que le aparece en la mano y en el que, por así decirlo, ve el mundo. Cuando piensas en el disco en la mano, por el que ve el mundo, pues piensas de nuevo en el ojo, en la mano, y también asociación con el Aleph de Borges, y también imaginaba también en este objeto A, que se supone que es el objeto que no esto es como digo, no sé si es lacaniano, pero es como me lo imagino yo, es ese objeto que falta cuando tú te reconstruyes el todo en el espejo, es la parte que falta, ¿no? Es el objeto, la falta, ¿no? La falta, lo que falta. Entonces eso también me invita a hacer la asociación pues del mostrar, ¿no? De la idea de mostrar, y esto a su vez remite a un montón de pinturas religiosas, muy específicamente la famosa pintura, vamos a ver, que se llama Noli me tangere, no me toques, que creo que es de Tiziano, en el que Cristo se aparece a la Magdalena, y que es la primera que le ve después de morir, o sea, cuando resucita, quiero decir. Y entonces en esa figura él está diciendo no me toques, y al decir no me toques le hace este gesto como de mostrarle la mano. Entonces, pues digamos que todo esto se junta en una especie como de asociación de imágenes muy rápida, y por eso yo pensaba en esta idea de mostrar algo que nunca se puede dar, mostrar algo que nunca va a ser dado a aquel al que se le muestra, ¿no? Es como, entonces, pues es un gesto muy simple, el pequeño objeto A, en el que se muestra este objeto brillante, precioso de por sí, porque es de oro,
un objeto precioso, pero es un objeto inalcanzable, ¿no? Que está siempre allí donde tú no vas a estar. No vais a estar nunca en el mismo lugar, tú y el objeto. Y esa es un poco la idea del pequeño objeto A. Lo que ahora acabas de decir me ha hecho pensar también en dos cosas distintas. Una, en que en la performance, en el pabellón donde está el piccolo oggetto a su derecha, si uno lo ve de frente, hay una scritta que es la de tu posición en el mundo, tu lugar en el mundo. Posición post-mundo. Sí. ¿Tiene esto un eco? Bueno, hay dos cosas. El pequeño objeto A es una performance y lo que está al fondo es una performance también con instalación, ¿no? La performance esta es el laberinto de la libertad femenina, que normalmente tiene tres elementos. Un elemento es el círculo con los libros, otro elemento son este escrito que pone position voice mundo en Spanglish, y después hay otro elemento que es un dibujo de la diosa azteca Coyolxauhqui, que es una diosa desmembrada. Es una historia del génesis de la cultura no solamente azteca, sino anterior, incluso a la azteca. Esta es la luna, Coyolxauhqui es la luna, y su hermano Sol la desmembra, la asesina y la desmembra. Hay muchas más historias, pero creo que con esto nos vale. Es la idea del cuerpo femenino desmembrado, que se representa en una medalla. Bueno, en realidad, donde se representa en la cultura azteca es en una piedra enorme en el suelo, en el que aparece el cuerpo en trozos. Y entonces, en realidad, este es el dibujo que suele aparecer, el tercer elemento del laberinto de la libertad femenina, es el dibujo de este círculo que se suele hacer en la pared. Pero aquí no se pudo hacer en la pared porque no se puede hacer nada en la pared en este edificio, y entonces yo estuve buscando alternativas. Una de ellas era pintarlo en el suelo, pero precisamente porque estaba pensando en el pequeño objeto A, quise hacer una especie de referencia a la performance en esta otra, y entonces pensé en grabar en una medalla el dibujo. Y entonces el dibujo que está en la medalla es el de Coyolxauhqui, la mujer desmembrada, y lo puse en la mano, también haciendo, evidentemente hay asociaciones a todas estas imágenes de que he hablado del pequeño objeto A, pero ese es el tercer elemento que en esta ocasión se ha transformado en una moneda sobre el dibujo de una mano. Pero eso forma parte del laberinto de la libertad femenina. Gracias, porque también quería preguntarte, esto es más bien una curiosidad sobre la elección de las poetesas, los libros que hay que después las actrices o los actores leen. Que esto sí es una pregunta más específica, si cuando la has hecho, creo que en Venecia había no, en Venecia no estaba. No, esta es la segunda vez, y la primera vez se hizo en Boston. Ok, no. Sí, el origen el porqué de la elección de estas personas que escriben poesía al femenino. Sí. Bueno, yo quería hacer, había trabajado ya, había habido como pasos. Por ejemplo, había hecho una lectura de Emily Dickinson. Hacía años que tenía mucha curiosidad específicamente por poetas mujeres, sobre la voz, leyendo mucho. Y cuando hago esta pieza es porque estaba trabajando sobre una película de Alexandra Kollontai,
que es una revolucionaria soviética muy importante como activista sexual y muy importante como, digamos, teórica de la familia, de la relación del capitalismo con las relaciones sexuales. Entonces, haciendo esta película me sorprendió, estudiando, que ella había escrito un texto que yo no conocía, en el que defendía a la poeta Anna Akhmatova. Anna Akhmatova, que era, pues eso, enemiga número uno y perseguida número uno del estalinismo sobre todo, pero vamos, desde el principio muy mal vista por el partido soviético. Y ella, a Kollontai, a pesar de todo, escribió un artículo específicamente, se llamaba Carta a una joven, en el que pretendía responder a la pregunta de una joven comunista que le decía si era posible que te gustase leer a Anna Akhmatova y ser comunista a la vez. O sea, si una mujer comunista podía amar el trabajo de Anna Akhmatova, y entonces, lógicamente, Kollontai le dice, por supuesto que sí. Anna Akhmatova evidentemente no es una comunista, pero es clarísimamente una gran poeta, y no solamente no es una, sino que es una imagen del tipo de mujer que queremos que sea la mujer soviética, ¿no? Una mujer independiente, con un trabajo propio y demás, y defiende a Anna Akhmatova. Entonces, a partir de ahí me puse a leer Anna Akhmatova, un libro así de gordo, enorme, ¿no? Enorme, creo que eran traducido al inglés y también en castellano. Y entonces pues ahí empecé a pensar en esta idea, como la idea de la solidaridad femenina conectada por la poesía, ¿no? O sea, como a personajes tan opuestos como era, y a la vez no tan opuestos, ¿no? Pero a primera vista tan opuestos como Kollontai y Akhmatova, podían unirse en esta especie de solidaridad de la creación femenina, y empecé a pensar en hacer estas lecturas de poetas mujeres, y la idea es, sobre todo la idea es construir una biblioteca de poetas mujeres en la que, por así decirlo, sea muy palpable la lectura, ¿no? La idea de la lectura, y por eso están forrados de blanco, y por eso es tan importante el que estén como usados y viejos y tal, porque la idea es hacer una biblioteca que ha empezado ahora. El primer texto es el de Akhmatova, y después aquí, como quería tener poetas italianas, y entonces me puse a buscar poetas italianas. Pregunté a mi amiga María Rosa Sosai para que me recomendase, y entonces son sobre todo sus recomendaciones y las recomendaciones de las libreras donde fui a comprar los primeros. O sea que unos son recomendaciones directas de María Rosa Sosai, y los otros son recomendaciones de la librera, que me dijo, si te gusta esto, te va a gustar esto, como hace Amazon.com, si te gusta esto, te gustará esto. Y sobre todo también, bueno, pues creo que es el libro, ahora mismo no me acordaré de los nombres, pero los estuve mirando y me gustaron y los añadí, pero la idea es como que sea el principio de una colección de poesía femenina. Vamos, poesía femenina, que es un nombre ya horrible, ¿no? De poetas mujeres, o identificados como mujeres. Pasaría a la biblioteca como espacio real, que es que no pude descifrar qué biblioteca es, y aunque leí los 169 hojas del PDF de segunda vez, no encontré la referencia de en cuál biblioteca has hecho la película, sí. de la película. Sí, es la de la Universidad Católica de Lovaina. Sí, es la Universidad Católica de Lovaina, que es una biblioteca mucho más fea en realidad que en película, porque tiene eso de que lo ves de lejos y parece súper bonita, pero en realidad Lovaina es una de esas ciudades que fue aplanada en la Segunda Guerra Mundial, no quedó nada, no quedó piedra sobre piedra, y eso está reconstruido, y entonces es un poco cartón piedra. Pero la original, que ya era falsa, ¿no? La original era falso gótico, era gótico de 19, neogótico que se llamaba, pero luego la reconstrucción pues es un poco fake, pero en la película no se nota, porque en la película parece auténtico, pero sí, entonces es Lovaina, sí. Bien.
Hablar de segunda vez también para mí es un punto un poco que ha tocado algo de mi personal, que no sé todavía muy bien qué es. Seguramente el hecho de haber leído que tú habías escuchado a Piglia hablar de Oscar Mazzotta, Sí. y después reencontrártelo en la idea, ¿no?, de que había estado en Barcelona y que para ti a partir de allí generó algo de, bueno, tengo que poner en común, y tú escribes performance, psicoanálisis y política. Esta intersección entre performance, psicoanálisis y política. Las fuerzas del pensar a Oscar Mazzotta entre los años 60 y el inicio de los años 70 en Argentina, el crear esta posibilidad y el que tú hayas recogido todo esto para darle una forma tuya, me pareció una de las cosas más psicoanalítica, un trabajo verdaderamente psicoanalítico, de un legado, de una transmisión, que era efectivamente lo que él hacía, ¿no? De lo que yo he leído en los libros, no esto, porque efectivamente no le conocí directamente. Pero esta, me atrevo a decir, pureza de tu trabajo, aparte que efectivamente me ha gustado muchísimo. Si quieres que comentemos algunos pasajes para hacerlo saber a más gente, ¿no? A los que nos oirán, ¿no? Nos mirarán. Algunos pasajes de, por ejemplo, lo que tú prefieras, porque hay bastantes modalidades de interpretar, que no creo que sea una interpretación, porque las dos performances, si entendí bien, eran una el helicóptero y el otro cara a cara. No, es para decir el espíritu de la imagen. Ese es en el que están enfrentados a los actores y el público, y luego está el mensaje fantasma, que es este póster, que es este póster que dice, este póster aparecerá tal día en el canal 11. Sí, esos son los 3 happenings de Mazzotta. Y sí, pero lo que no sé es a qué te refieres, qué quieres decir comentar pasajes, comentar... Sí, por ejemplo, te hago un ejemplo de lo que a mí me pareció haber recogido una cosa muy sutil pero importantísima en el diálogo, en 2 diálogos en la biblioteca. En uno, cuando los jóvenes hablan de el de frente a frente, donde está el público y los que son mirados. Sí. Y alguien dice, bueno, pero le están pagando, ¿no? Sí. Y se abre un debate sobre quién era la persona y el personaje. Sí. Esto creo que es un punto, cuando digo un punto, quiero decir que tú elevas eso a condición de verdad. Sí, sí. Y el otro, en el cual están hablando entre argentinos, en argentino, ese idioma inexistente, sobre el antiperonismo. Sí, sí. ¿Y qué es ser gorila? Sí, ¿no? sí. Y llega una persona que no es argentina, y escucha este discurso y dice, no es explicármelo porque no sé de qué están hablando, sí. ¿no? Como algo así. Y el que intenta explicar, ¿no?, la versión de qué quiere decir anti,
lo dice en francés, porque Sí. efectivamente la persona que preguntó Sí. no era argentina. Es esa condición de intentar explicar algo que es inexplicable, por definición, producirlo en otra lengua es otro punto, creo que elevas Sí. como cuando digo verdad, no digo la verdad, digo algo que para nosotros representa algo verdadero. Sí. Sí, es que eso es una cosa muy, muy curiosa, como, o sea, incluso teniendo la ventaja del idioma, en mi caso, es muy difícil entender lo que es ser peronista, ¿no? De hecho, en España hay muchos chistes al respecto de cuando Perón estuvo exiliado en Madrid, creo que fue, en el que le preguntaban, decía, bueno, están estos que están a la derecha, luego están estos a la izquierda, y decía, pero peronistas, ¿quiénes son? Y dice, no, peronistas son todos. Entonces, ese es uno de los chistes que corría bueno, que contaba mi padre, ¿no? Porque claro, yo no, en mi generación no hay interés por eso, ¿no? Pero en la suya sí, ¿no? Porque era en los 70 y todo lo que estaba pasando. Entonces, realmente en España nadie entiende lo que es el peronismo. Y cuando te lo explican en Argentina es muy difícil o sea, como estando fuera y a pesar de entender el español, pues es difícil entenderlo. Para mí, lo que cuentan en la película de la masacre de Ceiza es alucinante, y entonces yo siempre pienso que cómo es posible que lo que en otros países se llamarían izquierdas, ¿cómo pueden llamarse peronistas? Yo siempre he considerado a Perón un fascista. Entonces, cuando yo lo digo en Argentina, dicen, bueno, bueno. Entonces, pues, pero para mí no hay ninguna duda de que lo era, ¿no? Entonces, hay ahí como una cosa que no se comprende, porque yo entiendo muy bien a la postura de Massota de denominarse antiperonista. En realidad era casi la única con la que yo me podría identificar, ¿no? Con la que yo me podría identificar. Es decir, que yo no puedo ser peronista, pero desde luego no soy lo que seguro que no soy es antiperonista. Entonces la única postura inteligente es decir, bueno, soy antiperonista. O sea, yo tengo claro a los que en contra, o sea, no quiero estar en este lado. A lo mejor no quiero estar en el otro, pero desde luego en este no. Entonces, pues yo entiendo muy bien esa idea del antiperonismo. Pero esa es una de las muchísimas ideas muy complejas que están sobre Massota. Otra idea súper compleja es la de la vergüenza de clase, ¿no? Hay muchas que son muy difíciles de explicar, porque, por ejemplo, en Bélgica o incluso en Francia es todo muchísimo más claro, eres de izquierda, eres de derechas, existe lo que se llama la movilidad social. Yo creo que no solo en Argentina, sino en Sudamérica en general, la movilidad social no existe realmente y siempre no conseguirás. Y yo creo que Massota sufrió mucho por eso, porque él tenía una grandísima vergüenza de dónde venía, ¿no? Y cuando, por así decirlo, se puso en el ascensor social en los años 60, cuando en la época del Ditela, y empezó a codearse con gente que era de muchísimo más nivel social, todos, por supuesto, haciéndose pasar por modernos y como que no les importaba la clase, pero yo creo que se sentía mucho un intruso, ¿no? Y se da cuenta que, bueno, le podían reír las gracias, bueno, podían ir a sus cursos, pero seguiría siendo un no de su clase. Y entonces esa idea de la vergüenza de clase yo creo que es la que impregna, por ejemplo, y la que hace tan interesante para inducir el espíritu de la imagen. Y creo que esa performance o ese happening realmente es un paradigma de todas las complejidades masotianas y sobre todo digamos de cómo se tiñe la estética de política, ¿no? Hasta el punto que la contamina y la cambia completamente, ¿no? Porque lo que puede ser, lo que es una esencia teatral, unos a los que les pagan para que les miren, eso es lo que es el teatro, a ti te pagan para que te miren, pues por el simple hecho de que el público ve el momento ese que se supone que tiene que estar oculto, en el que directamente pagas a alguien para que le miren, pues entonces eso crea esa especie de malestar, porque eso está bien, tú sabes que les pagan, pero no quieres que sea tan evidente, ¿no? Podríamos hablar ya también en términos de prostitución o en términos de matrimonio. Tú sabes que eso es por eso, pero no quieres que esté
en primer plano, ¿no? Eso crea una desazón, el ver que es evidente que en ese momento a esa gente les están pagando para que hagan de pobres y tú les mires. Entonces eso ya crea una culpabilidad en el público, que naturalmente sigue siendo un público burgués, ¿no? Porque el público del Trovatore di Tella ahora como entonces es un público burgués. Eso es una de las fascinaciones para inducir el espíritu de la imagen, y la otra es el miedo al pobre, que también es otro concepto muy difícil de entender en países sin clases. Por ejemplo, hay países que no tienen clases sociales, como en Escandinavia, incluso en algunas partes de Alemania, donde no existen realmente clases sociales, y realmente es posible que tú progreses, digamos, que puedas subir culturalmente y que nadie te eche a la cara el que no has nacido en la clase que ocupas. Eso en España no pasa. O sea, en España siempre está claro de qué clase social perteneces, y en Sudamérica todavía más. Entonces eso del miedo al pobre, yo creo que es una cosa que él sentía muy fuerte en ese momento, porque precisamente el peronismo lo que había hecho es haber dado un cuerpo político, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, yo creo que se llama descamisados, o sea, dar un cuerpo, de repente esos que eran invisibles tienen un peso político, y como pasó en Argentina y como pasó en Chile, se desata un pánico entre la clase burguesa, porque se dan cuenta que, pues eso, que son muchos más, ¿no? Y entonces yo creo que personificaba eso, que después provocaría la violencia que provocó, del miedo al pobre, el tener, pues eso, el estar teniendo encima algo que tú quieres que esté velado, que no aparezcan, que sean invisibles, lo que se llaman los invisibles, ¿no? Quieres que el pobre, evidentemente te hace falta que el pobre exista, porque si no, no habría ricos, pero quieres que sea lo menos visible, y el ponerlos con una luz tan brutal, pues para mí es un paradigma del miedo al pobre, y para mí es una de las mejores happenings de la historia. Es realmente la complejidad de ese trabajo, y la brutalidad es realmente impresionante. Y nos hemos ido un poco por... No. Y es muy difícil de explicar. O sea, así como los argentinos lo entienden inmediatamente, inmediatamente saben de lo que se trata, es muy difícil de explicar a otros, e incluso pues eso les parece una crueldad innecesaria, tienes que explicarle que son actores, y eso era gracioso, ¿no? Porque, por ejemplo, como lo hicimos en el Torquato di Tella, cuando dijeron eran los 50 años del primero, o sea que era una especie de aniversario, pero el director nuevo estaba muy preocupado porque fueran pobres de verdad, ¿no? Y entonces dije, no, porque ya Mazzotta ya eran actores, o sea, no vamos a poner pobres de verdad. Pero a esto los actores decían, bueno, nosotros somos actores y también somos pobres de verdad, esas somos las dos cosas. Y bueno, esa es la historia para inducir el espíritu de la imagen, o sea que ahí realmente hay una especie de sándwich impresionante. Y también muy importante, y que me fascinó mucho, la relación de Mazzotta con Roberto Arlt, que también es la personificación de la vergüenza de clase, y que hace esa imagen tan potente del escalón de verdugos, ¿no? Que dice, en Argentina porque Mazzotta habla del lumpenproletariado, que él quería representar al lumpenproletariado, que son, en términos marxistas, aquellos que son tan pobres que no tienen ni siquiera conciencia de clase. Y entonces Roberto Arlt hablaba de esto, en el que decía, no existen clases sociales, hay un escalón de verdugos, en el que el del escalón de arriba es el verdugo del de abajo, y así sucesivamente al infinito. Sí. Abrir este espacio sobre segunda vez es seguramente el punto más impegnativo, diría en italiano, y también que toca bastante un punto personal, porque segunda vez nos explica, nos cuenta, nos hace ver repetitivamente 3 performances de Mazzotta mientras que estaba en Argentina. Las performances que nosotros vemos no son las que hizo Mazzotta, obviamente, son las que tú, Dora, has reproducido para después obtener segunda vez. Pues hablando de la película esta segunda vez, que es más o menos, creo que es la 4ª película que hago,
Son unas películas muy características en el sentido que no son ficción y tampoco son exactamente documental. Evolucionan de algo que se llamaba el video performance. Entonces, el video performance no son exactamente performance grabadas en vídeo como documentación, sino son performance para la cámara, ¿no? Son performance que se hacen para la cámara y que solo van a verse a través de la cámara, pero es una acción que ocurre delante de la cámara y que no se va a repetir. Es decir, cuando hablamos de ficción, incluso ficción disfrazada de documental, se entiende que si no te gusta la toma, vas a decir, bueno, lo hacemos otra vez. Lo hacemos otra vez, empiezas tú haciendo esto y vas introduciendo modificaciones hasta que tienes lo que quieres. Famosamente Kubrick hacía como 72 tomas de cada tal. Entonces en la performance, video performance, esto no se puede hacer. Tú estás actuando para la cámara, pero lo que haces es lo que fue. O sea, no puedes repetirlo y para que te quede mejor. Porque se trata de una acción y la acción es siempre correcta. No se puede hacer, por ejemplo, si tienes que barrer, si la acción es barrer este cuarto, no puedes barrer bien o barrer mal. Lo barres, punto, y tal. Entonces, con esta idea de que no se puede mejorar la cosa, sino que lo que es importante es cómo ha ocurrido en un momento determinado que has decidido grabar, pues es esta idea la que impregna a todas las películas y la que se puede decir que es, en ese sentido, un documental, porque no se repiten las cosas, se graba lo que existe y eso es lo que hay, no se puede mejorar. Pero tampoco es un documental completo, sino que es un documental que se va construyendo a medida que se graba, por así decirlo. Hay una cineasta que se llama Lizzie Borden y que que ha hecho una grandísima película que se llama Born in Flames, y ella hablaba creo que lo llamaba script inducido, es decir, que tú no tenías un script y luego grababas la película, sino que grababas la película y según grabas la película ibas creando el script, diciendo, bueno, ahora que tengo esto realmente me gustaría tener esto también. Y entonces lo que se hacen es crear situaciones que piensas que van a crear aquello que estás buscando y grabas esa situación como si grabaras una performance. Para poner un ejemplo y no hacer más largo esto, pero que es muy simple, en el caso de Segunda Vez hay 3 happenings de Masota, especialmente 2 que son como los más teatrales, para inducir el espíritu de la imagen, del que hemos estado hablando tanto, y el helicóptero, y entonces estos se repiten para poder ser grabados, porque no existe realmente documentación de ellos. Y entonces yo lo que he hecho es ver las notas de Masota que se hicieron a posteriori, después de hacer los happenings, entender cómo había organizado el happening y simplemente hacerlo otra vez y grabar ese otra vez como si fuera un documental. Pero además, todas las partes de la película se graban igual y, por poner otro ejemplo extremo, la parte más que podría pensarse más de ficción de la película, que es Segunda Vez, es decir, la parte que es una historia de Cortázar, cuando están todos esperando a que les llamen y de alguna manera nos damos cuenta que si te llaman una segunda vez eso significa que te van a desaparecer, que te van a matar, pues eso no existe tampoco un script, es decir, los actores se les explica quién es su personaje, cada uno de ellos es muy consciente del personaje que realiza, son muy conscientes de la situación en la que están y sobre esa situación improvisan el diálogo, improvisan el intercambio, los movimientos en el espacio y se graba todo de una vez, es decir, no existen cortes, se graba con una cámara sin cortes en absoluto todo lo que pasa en los 45 minutos que dura la acción. Entonces, en cierto modo, lo que puede interpretarse como una parte de ficción de la película, en realidad es tan documental como el resto de documental de la película. En relación a esto, aprovecho para... Me pareció muy interesante y yo vi allí algo de las meninas en el trabajo de la cámara cuando el chico
el chico de la segunda vez pasa al interrogatorio, Sí, que hay la cámara desde el último, digamos, que lo mira lo mira desde lejos, y entonces la puerta que tiene sí, el vidrio, primero, o al menos en mi definición, si intuye, tú piensas que es el cuerpo del chico que está y después desaparece y después aparece un cuerpo pero que no es el mismo, ¿no? Que es otro personaje. Y efectivamente te vuelve algo del desconcierto y me gustó mucho personalmente es que la cámara estuviera fija en ese cuadro. sí. Sí, la idea es, o sea, en realidad hay varias cámaras. Bueno, no hay varias, hay dos, porque siempre necesitas una si ocurre cualquier cosa para poder hacer un corte y tal. Pero la gran mayoría, o sea, la cámara principal, que es la que está casi todo el rato, está fija y solamente solo se mueve con la chica cuando la chica entra y la sigue, la cámara sigue a la chica y es cuando la única vez en la que, o sea, el único momento en el que entra en esa habitación que hasta entonces hemos visto cerrada, que imaginamos lo que está pasando porque sale este hombre de vez en cuando, pregunta y tal, ¿no? Y como digo, todo está improvisado y también los movimientos que ocurren detrás, o sea, ellos saben lo que ocurre, saben la situación, saben que el chico no va a salir, saben que tienen que esperar tanto tiempo hasta que llamen a la chica y luego lo que hicieron ahí dentro pues era su decisión, ¿no? Y ahí también entra todo esto de la creatividad del actor y demás. Entonces pues yo sé que estuvieron sacudiéndole al chico un poco, pasaron para aquí, para allá, estuvieron limpiando, pues cosas que a ellos les parecía que es lo que pasaba en ese tipo de sitios durante la dictadura argentina, ¿no? Y eso es lo que se ve, pero es verdad que produce una gran desazón, ¿no? Porque te da la impresión, la chica está ahí como contemplando y en realidad la chica no ve, porque tendría que asomarse, la chica no ve lo que está pasando ahí detrás, nosotros solo intuimos lo que está pasando detrás y lo que vemos a través del cristal pues nos hace temer lo peor, ¿no? Porque tiene un aspecto muy poco tranquilizador y esa era la idea, o sea, está, como digo, es todo live, o sea, no se graba de varias veces, de una, ¿cómo decir?, de una sola vez, tiempo real, es lo que se dice tiempo real. Lo que dura la escena es lo que dura la toma de la escena, pero estaba muy claro, el movimiento de la cámara estaba siempre muy claro, ¿no? Y que solamente se mantenía en ese momento. Bueno, o sea, la cámara sale, se gira cuando entra la chica, Rita, y luego ya sigue a Rita, ¿no? Eso es lo que hace, está con ella todo el rato. Pero pues eso, todos los diálogos son improvisados, hay realmente, se ve digamos la genialidad de los actores, la de absurdeces, por ejemplo la historia de las R's, que era el día de las R's, porque realmente todo el mundo se llamaba con R, pues eso son todo cosas que improvisaron los actores, ¿no? Y eso son cosas, por así decirlo, yo nunca he conseguido grabar un diálogo con script que me convenciese, nunca. Entonces, por eso yo siempre digo a los actores que improvisen, digo, bueno, a mí me interesa que habléis de esto más o menos, pero habláis como queráis, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. Te leo una última cosa y después porque me hizo pensar muchísimo lo que ayer dijiste de la no posibilidad de hacer una prueba. Este es un libro que escribió Sylvian Beach, que es la que Sí. creó Shakespeare. La Company, sí. Y entonces ella cuenta que Joyce, después de que vio el libro, la primera edición, le escribe esta letterina donde dice que le tiene que hacer un regalo muy importante porque la publicación de esto para él es grandioso. Y entonces dice: ho anche un mucchio di manoscritti a Trieste, me ne ero completamente dimenticato fino a quando un momento, circa 1500 pagine, contenuto il primo abbozzo del Portrait of the Artist, completamente diverso del libro. El que cuando lo leí otra vez me acordé de cuando tú ayer decías que
es imposible hacer la prueba de una performance. Y es lo que hizo Joyce con su manuscrito de... Non so come ringraziarti. Grazie mille. Gracias a vosotras.